Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sebastián Elías Barrientos Texe y a continuación haré la exposición de la tarea 2, el cual es un trabajo grupal. Sin embargo, la exposición o explicación se desarrolla de manera individual. Contenido. Tendremos el problema de aplicación, índices y variables de decisión, la solución. Ahora le agregaremos el análisis de sensibilidad. Dentro del análisis de sensibilidad tenemos el costo reducido, holguras y excesos y precios duales. Problema de aplicación. Caso fábrica de harinas. Una fábrica produce y comercializa 4 tipos de harina. El proceso de producción consta de 3 etapas secuenciales: limpieza, molienda y tamizado. La capacidad de cada etapa es de 1600, 2000 y 680 horas respectivamente. Se debe producir un mínimo de 20 toneladas de la harina tipo 4 y la utilidad unitaria de cada tipo de harina es 16, 28, 60 y $100 por tonelada respectivamente. El requerimiento en horas por tonelada de cada etapa para cada tipo de harinas es de la siguiente forma. En limpieza, para el tipo 1 es 1,5, para el tipo 2 es 3, para el tipo 3 es 15, para el tipo 4 24. Para molienda, 2,25 para el tipo 1, 3 para el tipo 2, 6 para el tipo 3 y 7,5 para el tipo 4. En tamizado, para el tipo 1 es 0,75, 0,9 para el tipo 2, 1,5 para el tipo 3 y 3 para el tipo 4. Ahora, pasaremos a la solución. Es un modelo compacto y lo vamos a desarrollar así, ya que en la semana 3 hemos visto 2 casos de modelo compacto, por ello hemos decidido también realizarlo de la misma forma, ¿no? Con un modelo compacto. Entonces comenzamos con los índices del modelo. Tenemos I, que representa las etapas: limpieza, molienda y tamizado. Tenemos J, tipo de harina. Bueno, puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, que significan los tipos: tipo de harina 1, tipo de harina 2, tipo de harina 3 y tipo de harina 4. Luego tenemos la variable decisión, que en este caso la hemos definido como prot índice J, que es la cantidad en toneladas de harina tipo J, o sea, cualquiera de las 4 tipos de harina, a producir. También tenemos nuestra estructura de datos. Comenzamos con capacidad, cuyo índice es I, ya que es la capacidad de cada etapa y en horas. Luego tenemos la utilidad con índice J, que es la utilidad unitaria en dólares de cada tipo de harina J. Y por último, requerimiento, que sus índices es I y J, y el requerimiento en horas por toneladas, ese requerimiento en horas por toneladas de cada harina de tipo J en cada etapa de tipo I. O sea, cuántas horas por tonelada se requiere para producir los 4 tipos de harina y en cada una de sus respectivas fases, ¿no? Limpieza, molienda y tamizado. Ahora vamos con el modelo de programación lineal que maximiza las utilidades de la fábrica de harinas. Bueno, usamos maximización porque estamos hablando de que tenemos datos de utilidad. Aparte, es una fábrica. En lo que son fábricas siempre se busca maximizar las ganancias. Por lo tanto, nuestra función objetivo es maximizar la suma del producto, cuando J va de 1 hasta 4, de la utilidad índice J por producto J. Bueno, esto significa que nuestra función objetivo o nuestra utilidad máxima es la suma del producto de la utilidad para cada tipo de harina por la cantidad en toneladas de cada tipo de harina que se producirá. De esa forma llamamos nuestra utilidad máxima. Sin embargo, nuestra función objetivo está sujeta a ciertas restricciones. Comenzaremos con el límite de la capacidad horaria de cada etapa, la cual se expresa de la siguiente forma. Se sabe que la sumatoria, cuando J va de 1 hacia 4, del producto de los requerimientos índice IJ por prot índice J es menor o igual a la capacidad índice I para todo I que va de 1, que es 1, 2 y 3. Esto en otras palabras significa que nuestro requerimiento, que es horas sobre toneladas, para cada tipo de harina en cada respectiva etapa, por la cantidad de toneladas que se producirá para cada tipo de harina, es menor a la capacidad, que es la cantidad de horas
que disponemos para cada tipo de etapa. Eso es lo que a lo que se refiere. Luego tenemos el mínimo de producción de la harina de tipo 4. Bueno, en este caso el programa nos indica que como mínimo se deberá producir de la harina 4 20 toneladas. Y la última restricción de no negatividad o de signo, bueno, dice que prot índice J es mayor o igual a cero para todo J que sea 1, 2, 3 y 4. Pocas palabras, eso quiere asegurar que los valores de la producción en toneladas para los cuatro tipos de harina sean cero o mayor o igual a cero. Continuamos. Ahora, desarrollamos el desarrollo del modelo compacto en Lingo. Tenemos la definición de los conjuntos o sets en etapa, define las etapas del proceso, limpieza, molienda, tamizado, y se asigna una capacidad en horas a cada etapa. Luego tenemos harinas, define los tipos de harina, el tipo de harina 1, tipo de harina 2, tipo de harina 3, tipo de harina 4, y asigna unas variables para su producción en toneladas, ¿no? Y también para su utilidad, respectivamente a cada uno de los tipos de harina. Luego tenemos el L por H, que define una matriz que representa los requerimientos de cada tipo de harina en cada etapa. Ahora comenzamos con la entrada de datos. Bueno, terminamos con endsets y ahora comenzamos con data, ¿no? Capacidad. Especifica la capacidad en horas disponibles por cada una de las tres etapas o procesos productivos. Luego, utilidad. Indica la utilidad o beneficio unitario de cada tipo de harina que se produce. Y último requerimiento, ¿no? Que es la matriz que muestra cuánto de cada etapa se necesita para producir una unidad de un tipo de harina. Luego terminamos con en data. Y bueno, continuamos expresando nuestra función efectivo y nuestras dos restricciones. Una relacionada a la capacidad y la otra al mínimo de harina de tipo 4. Usamos sum para las sumatorias y arroba sum para las sumatorias y arroba for para aplicar las operaciones correspondientes, para que se aplique, se asegure de aplicar las operaciones. Y eso sería nuestro modelo compacto. Ahora, sin embargo, también se ha trabajado con el modelo extendido. Y en caso que tengamos nuestro modelo compacto, podemos hacer que el programa lindo nos dé el modelo extendido. Simplemente seguimos los siguientes pasos. Solver, generate, display mode y guardar, ¿no? Acá tenemos en la primera línea nuestra función objetivo. Luego tenemos las capacidades de horas, las restricciones de capacidades de horas. Y por última restricción, la de la cantidad de producción de harina de tipo 4 como mínimo, ¿no? Que es 20. Seguimos. Una vez hayamos ingresado, solo damos a solve. Bueno, este icono que no se activa porque no sale activado porque bueno, ya se activó, pero acá nos debería aparecer. Damos clic y ya nos bota, ¿no? Entonces, el primer dato que vemos es donde dice Objective Value, que es el valor óptimo. Entonces, podemos observar que el valor óptimo de nuestra función objetivo, o sea, lo que maximiza nuestras utilidades, y nuestra máxima utilidad que podemos alcanzar es de 13.946,67 dólares. Nuestra utilidad máxima o valor óptimo. Luego tenemos la solución óptima, que son, ¿cómo se llama? Que nos indica cuánto tenemos que producir de cada tipo de harina para poder alcanzar lo que ya hemos visto, ¿no? Nuestra utilidad máxima. Entonces, nos dice que si queremos alcanzar esa utilidad, tenemos que producir 746,67 toneladas de la harina de tipo 1. En caso de la harina de tipo 2 y tipo 3, no debemos producir nada. Nos dice 0 toneladas de cada una. Y debemos producir de la harina de tipo 4, 20 toneladas. Ese era nuestro valor óptimo y nuestra solución óptima. Eso es lo que podemos obtener a primeras vistas de lo que es mandatorio de nuestro reporte link. Pero ahora vamos a pasar a lo que es el análisis de sensibilidad. Comenzamos primero con los costos reducidos. Los costos reducidos tienen dos formas de poder interpretarse. ¿En cuánto se perjudica la función objetivo si el valor de una variable no básica aumenta en una unidad? Y la otra es, ¿en cuánto deberá mejorar como mínimo el coeficiente de la variable no básica en la función objetivo de tal manera que la variable se vuelva básica, diferente a cero? Entonces, en nuestro caso, sabemos que nuestra utilidad óptima es de 13.946,67 dólares. El valor de PROT 2, o sea que es
cuánto hemos producido de la harina tipo 2 es 0 toneladas, no se produce nada. Y su costo reducido, acá lo vemos en el cuadro rojito, es de, es de $4 por tonelada. Por 2, valor 0 toneladas, costo reducido $4 por tonelada. Ahora, el coeficiente de PROT 2 en la función objetivo es $28 por tonelada. Esto lo sacamos ya de nuestra función objetivo. Entonces, si deseamos producir, por ejemplo, ¿no? Un número, deseamos producir 4 toneladas de la harina tipo 2, entonces la utilidad óptima se perjudicará o disminuirá en la siguiente forma. Tenemos que multiplicar la cantidad de toneladas que deseamos, en este caso, como ejemplo, hemos tomado 4, por su costo reducido, 4. Entonces nos saldría un total de $16. Como se trata de un modelo de maximización, la nueva utilidad sería a a nuestro valor óptimo, nuestro máximo utilidad, tenemos que restarle lo que acabamos de hallar, el 16. Entonces, tendríamos que nuestra nueva utilidad sería de 13.937.67. Ahora, a su vez, para que convenga la producción de por lo menos 1 tonelada de la harina de tipo 2, su utilidad unitaria deberá mejorar en por lo menos $4, en por lo menos su costo reducido. Como se trata de un modelo de de maximización, su utilidad unitaria deberá ser como mínimo. Entonces, para hallar su utilidad unitaria mínimo, tenemos que sumar 2. Su coeficiente en la función objetivo, en este caso $28 por toneladas, 28, más su costo reducido. Entonces, para que sea rentable, al menos producir 1 tonelada, su utilidad mínima debería ser de 32, como mínimo, puede ser más, pero como mínimo debería ser 32. Y la llamamos sumando el coeficiente de la función objetivo y su costo reducido. Así también podríamos aplicar no, la cantidad de, bueno, para PROT 3, ¿no? Que también es cero. Entonces sería muy similar en este caso. Ahora vamos con las holguras y excesos. Dado que nuestras tres primeras restricciones son de tipo menor o igual, podemos determinar la holgura o sobrantes de estos tres recursos de nuestra solución óptima. Esto lo hallaremos reemplazando las cantidades de solución óptima en cada restricción, agregando S como artificio para hallar el excedente y despejando. Vamos con limpieza. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Nosotros sabemos que tenemos una capacidad como máxima en limpieza de 1.600 horas. Entonces, para eso tenemos que calcular la producción en toneladas de la harina tipo 1 por 1.5. ¿Qué significa 1.5? Es 1.5 horas por tonelada. Y así hacemos con los tres tipos de harina, con los cuatro tipos de harina. Pero sumamos un S, que es un artificio. Entonces, nosotros sabemos el valor de cada uno de la cantidad de toneladas producidas por cada tipo de harina. Sabemos que para el tipo de harina 1 es 746.67, para el tipo 2 y tipo 3 0, y para el tipo 4 20. Simplemente reemplazamos en PROT 1, PROT 2, PROT 3 y PROT 4 y nos da el valor. Eso lo pasamos a restar y tenemos que hallar el valor de nuestro artificio. En este caso es 0. Por lo tanto, podemos decir que la solución óptima utiliza todas las horas de limpieza y no hay holgura. Sin embargo, vamos a ver cómo es diferente en molienda. En el caso de molienda, hacemos lo mismo, 2.25 por PROT 2. Recordamos que PROT es la cantidad de toneladas que se produce de tipo 1, y 2.25 es la cantidad de horas por tonelada que se necesita para producir, que se necesita en el proceso de molienda para el tipo de harina 1. Y así con los cuatro tipos de harina, al igual también sumamos nuestro artificio S y lo igualamos a la capacidad máxima, ¿no? En molienda, que es 2.000 horas. Entonces multiplicamos todo, reemplazamos estos valores también, pasamos a restar y nos sale que nuestro artificio vale 170. Por lo tanto, podemos decir que la solución óptima se usa solo 1.830 horas de molienda. Entonces teníamos 2.000 que era el total, nos sobró 170, por lo tanto solo hemos usado 1.830. Muy similar en el caso de tamizado, usamos lo mismo, coeficientes por producción. Bueno, coeficientes no, sino la cantidad de horas por, ¿cómo se llama? Por tonelada en ese proceso de tamizado para los cuatro tipos de harina. Le sumamos
artificio y lo igualamos a la capacidad máxima de horas, de 680. Pasamos a restar y vemos cómo el artificio nos sale 60. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la solución óptima solo se usa 620 horas de tamizado de las 680 disponibles. Ahora, para la última restricción, por ser mayor o igual, podemos revisar si existe un exceso mínimo requerido. Entonces hacemos la producción de la harina tipo 4 más un artificio E es igual a 20, es como mínimo lo que deberíamos producir. Pues sabemos que hemos producido 4 toneladas del tipo harina 4. Entonces, no, que hemos producido 20 toneladas del tipo de harina 4. Entonces, 20 con 20, 0. Entonces, nuestro artificio vale 0. Por lo tanto, no hemos ni producido ni más ni menos. Hemos producido la cantidad exacta de 20 toneladas de harina tipo 4. Ahora, esa es una forma de realizar. Otra es simplemente el reporte. Entonces, vemos que si es 0, como ha sido en el proceso de limpieza y en la producción de la harina tipo 4, en el primero, 0, entonces no se usó más horas de las disponibles, ni hubo falta de horas, ni nada. O sea, se usaron todas las horas disponibles. Igual para la producción de la harina tipo 4. No se produjo ni más de 20 ni menos de 20. Se producieron 20 exactas. Sin embargo, en lo que es molienda y tamizado, sí sobró, ¿no? O sea, sobró 170 horas. ¿Cómo sabemos que sobró? Por el signo nada más. Si es positivo, nos indica que sobró. Si dijera menos, bueno, si apareciera menos 170, ahí sí sabríamos que nos faltó 170 horas para poder producir. Pero como tanto en molienda y tamizado son positivos, entonces significa que esas horas son los que nos sobró. Entonces podemos concluir que la solución óptima no se vería afectada si se tuviera hasta 170 horas menos disponibles en molienda y hasta 60 horas menos disponibles en tamizado. Ahora, vamos a precios duales. Esta columna de reporte del Lingo nos indica qué tanto mejoraría o qué tanto se perjudicaría el resultado de nuestro valor óptimo si el RHS, Right Hand Side o lados derechos, de nuestra restricción se incrementaría en una unidad. Solo se interpretan los valores diferentes a 0, dado que al agregar un recurso del cual ya se tiene un excedente, no haría ningún cambio. Por lo tanto, por tratarse de una maximización, por cada hora disponible de limpieza que agreguemos, la utilidad óptima se incrementará en $10.67 y así proporcionalmente hasta llegar a las 113.33 horas, el cual es el límite máximo permitido de la solución óptima. Por otro lado, si agregamos una tonelada como requerimiento mínimo de la harina 4, la utilidad óptima disminuiría en $156 y así proporcionalmente hasta agregar 46.67 toneladas de las 20 mínimas requeridas. Esto lo analizamos de este cuadrito. Entonces, acá vemos, por ejemplo, siempre tenemos que ver, ¿no? Los valores diferentes a ceros en el dual price. Entonces, si nosotros agregamos una hora a, a nuestra capacidad en el caso de limpieza, por cada hora que agreguemos a la capacidad, nuestra función objetivo, que es nuestra utilidad máxima, aumentará en 10.67 dólares. Si agregáramos 2 horas a nuestra capacidad, aumentaría en 21.12 más o menos. Es una aproximado. Pero siempre y cuando tenemos que tener, siempre tenemos que tener en cuenta los rangos que tenemos, ¿no? Entonces, nos dice, podemos incrementar hasta 113.3 y podemos disminuir en 1120, pero siempre respetando estos rangos. Y podríamos, en todo caso, al ser positivo, se incrementa su utilidad. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, este 5 nos representaría la producción de la harina de tipo 4. Entonces, por cada, por cada tonelada extra que queramos hacer de la harina de tipo 4 o que queramos producir de la harina de tipo 4, como es negativo, nuestra utilidad ya no aumentará, sino que disminuirá en 156. Si quisiéramos, por ejemplo, aumentar 2 toneladas, si quisiéramos producir 2 toneladas más de la harina de tipo 4, nuestra utilidad óptima disminuiría en 312 $312, ¿no?
Y de nuevo, siempre teniendo en cuenta que a lo mucho se puede agregar 46,67 toneladas, ya que es lo que nos dice acá, ¿no? Nos muestra hasta dónde podemos incrementar. Y bueno, en el caso de moliendo y tamizado, es cero, pues, el lugar del price. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos incrementar 2 horas, esas 2 horas por cero, que es lo que dura el price, es cero, entonces no se modifica. Por eso tenemos que siempre verificar cuáles son los diferentes a hacer. Y en este caso, eso sería todo, profesora, por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y atención. Gracias.